Aquel que se mantiene en el anonimato en su trabajo jamás llegará a ser jefe. Sexta regla del poder. Dicho aforismo, construido por el de la voz, adquiere importancia, pues en este mundo lleno de veleidades y de frivolidad en el que todo es juzgado por su apariencia, usted debe de hacerse notar, debe llamar la atención de quienes tienen la capacidad para llevarlo al poder. ¿O a poco creen que Poncho de Nigris le entró al quite con Doña Tigresa nada más por gusto? Y es que en este juego del poder hay que mantenerse en el ojo del público que rodea el entorno donde queremos escalar, pues lo que cuenta es aquello que se ve y no lo que hacemos hurañamente desde nuestra trinchera, inobjetablemente y con mucha constancia en el trabajo. Pues si nos mantenemos como unos tibios y pocos huevos al estilo de un Harold dentro de Pearson Harman en la serie de Suits, es decir, como un bien puesto cachazapes hecho y derecho, víctima de su tetez, por más que seas un freak intelectual con grandes aptitudes, no llegarás al poder, pues aquellos talentos de los que gozas se verán inoculados por el cáncer de una actitud timorata de sobresalir. Pa' pronto, la premisa medular es que para llegar a la gloria hay que ir a tirar la piedra sin esconder la mano y asumir las consecuencias, pues en esa tarea nos mostraremos más grandes, más atractivos, más misteriosos, convirtiéndonos así por consecuencia en un imán que concentrará las miradas de quienes pueden ver en un bloque de mármol a un David, a una Pietà o a un Venus de Milo, y ello ante la aburrida, tímida y anodina masa que constituye la media de la población mundial, que en primera instancia también son posibilidad, mas no probabilidad. Esta propuesta llena de lógica solo podrá tener contundencia si me acompañas a conocer al papá del empresariado del espectáculo en los Estados Unidos, contemporáneo del siglo XIX, llamado P.T. Barnum, quien, aunque no lo crean, comenzó su carrera desde abajo, ello como asistente del propietario de un circo de nombre Aaron Turner, quien se dedicaba a dar shows por todo el territorio del precitado país de las barras y las estrellas, algo así como mi Franco Escamilla cuando para salir adelante en el mundo de la comedia pedía chichi a Oscar Burgos, el perro Guarumo, para presentarse en su bar de Monterrey. Y fue así que en 1836 el circo se detuvo en Annapolis, estado de Maryland, para dar una serie de funciones, siendo que una mañana, específicamente aquella en la que se llevaría el lanzamiento de la primigenia función del show, Barnum salió a pasear por la ciudad ostentando un traje nuevo. Al instante, la gente comenzó extrañamente a seguirlo, y alguien de la multitud exclamaba a diestra y siniestra que se trataba del reverendo Ephraim Avery, un padrecito oriundo de la metrópoli antedicha, de aquellos traviesos de mala fama y reputación por andar incurriendo en conductas de esas al estilo Marcial Maciel. Pero en mayor grado, pues aunque fue absuelto por un cargo de asesinato, la mayoría de la gente de Estados Unidos lo consideraba culpable. Consecuencia de lo anterior, el gentío que lo seguía violentamente hizo añicos el traje de Barnum y casi me lo linchan. Tras varios intentos exasperados, Barnum logró persuadir a la enardecida plebe de que le siguieran al circo donde trabajaba para que vieran que no les estaba mintiendo acerca de su identidad. Una vez allí, Mr. Turner, su jefe, ese falso anciano que tras su vulnerable y amansado aspecto escondía frecuentemente maquinaciones enérgicas y casi acrobáticas, confirmó que en efecto se trataba de una broma, haciendo saber al gentío que él mismo había hecho correr el rumor en todo el pueblo de que Barnum era el presbítero cuasi homicida Avery, pues dicen por ahí que una mentira 1000 veces repetida se vuelve una verdad. Ante ello, la multitud dimitió de hacer pedacitos a Barnum y se disipó, mas encabronado por la broma que le hizo Turner, al estilo el rey grupero, pero esta cabe acentuar, más perspicaz y maquiavélica por atentar contra su vida, se intrigaba en el por qué su patrón se había valido de semejante treta, cuestionamiento que no tardó en contestarle Turner ante la cara de incógnita que se le divisaba, diciéndole: mi estimado Barnum, mi pana, mi querido Padawan, todo esto sucedió por nuestro bien, pues recuerda que el único que necesitamos para asegurar nuestro éxito es notoriedad. ¡Ay, lección tan bendita! Pues lo que de primer impacto parecía una sentencia llena de estupidez por parte de Turner, terminó por adquirir sentido para Barnum, cuando pudo constatar que a causa de que en la ciudad todos hablaban de la broma de Turner, el circo se llenó noche tras noche durante el pletórico tiempo que permaneció en Annapolis. Nuestro personaje había aprendido un movimiento artero para todo su derrotero profesional, y ello por parte de una figura a la altura de un verdadero Diego Fernández de Ceballos en sus tiempos mozos, es decir, de un tipo de mente analítica, anticipadora, interpretativa, eficaz pa' pronto. Pero siguiendo con la historia, Barnum no tardó en demostrar que estaba hecho de la misma cepa que constituyó a su predecesor, y ello lo demostró en el American Museum, una colección de curiosidades que representó su primer proyecto propio en el que aspiraba a llegar a lo más alto en el entretenimiento, mas se presentaba como obstáculo para ello el que dicho museo se ubicaba en la urbe más importante de toda Gringolandia, donde no existen las medias tintas, o llenas o fracasas. Esta ciudad era la ciudad de Nueva York. Lo cierto es que un día un
mendigo abordó a Barnum en la calle y en lugar de darle una monedita pa'l taco, le contrató. Lo llevó al museo, le dio 5 ladrillos y le indicó que diera a paso lento la vuelta a varias manzanas del área del museo, pidiéndole que en determinados puntos debía dejar un ladrillo, conservando un ladrillo en la mano. En el camino de regreso debía reemplazar cada uno de los ladrillos que había dejado en la calle por el que tenía en la mano. Todo esto debía realizarlo con un semblante de seriedad y sin detenerse a contestar pregunta alguna del supuesto sinsentido de su actuar. Cuando llegara de regreso al museo, debía entrar, recorrer su interior, salir por la puerta trasera y repetir sistemáticamente dicha actividad infinidad de veces sobre el mismo circuito. Es el caso que durante la primera caminata, poca gente notaba su actuar, pero en la medida que repetía su conducir, se aglomeraba ante él un sinnúmero de personas que no dejaban de observar sus movimientos en busca de un patrón que develara el misterio de su hacer, lo que logró que cada que entraba al museo, gente que le seguía para ver qué realizaba dentro, pagaba su entrada al mismo, por mera curiosidad. Al cabo del primer día, el pordiosero de los ladrillos había llevado a más de 1000 personas al museo. Posteriormente, la policía, tras el inconcebible e inofensivo actuar del mendicante, le prohibió hacer su rutina por provocar tanto tráfico. Pero eso era lo de menos, porque para ese entonces, miles de neoyorquinos ya habían ingresado al museo, convirtiéndose en ardientes admiradores del espectáculo de Barnum. Tiempo después, con esa misma sagacidad, Barnum recorrió el país con una de sus curiosidades más exitosas y de gran impacto, siendo esta Joyce Head, una viejita que según Barnum tenía 161 años, es decir, hubiese sido como llevar a la reina Isabel, en paz descanse, para todos lados como una curiosidad o algo que salía de la razón de quien era expectante. Pero el meollo del asunto estuvo en que al cabo de varios meses no le fue muy bien a ese show. A la gente no le atraía la idea de ver a una persona anciana por más vidas que tuviera una momia. Barnum, ante ello, no perdió tiempo, mandó una carta anónima a la prensa del momento en la que manifestaba que Head era un rotundo fraude. Afirmaba la carta: no es un ser humano, sino un autómata construido con huesos de ballena, goma y gran cantidad de resortes. Y que en un santiamén ya tenía sold out para un show con la supuesta tataranieta de Tutankamón. Pues la curiosidad actúa con efecto reverberante, causando deseos de descubrimiento hacia algo que no entendemos, aunque a la postre aquello que queríamos descubrir sea un fiasco. El movimiento de Barnum, en suma, causó que la gente se picara al grado de que quienes ya la habían visto pagaron por verla de nuevo, únicamente para comprobar si era cierto el rumor de que se trataba de un robot. Algunos años más tarde, Barnum inició una gira por Europa. Sí, cruzó el charco con una meta muy clara: hacerse de un nombre a como diera lugar. La lección nos viene clara. Para Barnum, generar interés significaba provocar una multitud, pues intrigaba en primera instancia a unos, pero después dicha curiosidad causaba un efecto dominó que dejaba estupefactos a otros. Si una persona se detiene a observar a un mendigo colocando ladrillos, otros harán lo mismo, y solo faltará un leve impulso para llegar a la consecución de lo que se quiere, es decir, entrar al museo. Para convocar una multitud hay que hacer algo extravagante, diferente, disruptivo, diría el Máster Muñoz y el Oso Traba, porque las multitudes sienten una atracción inexpugnable y enfermiza por lo insólito y lo inexplicable. Y lo más importante, la calidad de esta atención es totalmente irrelevante. Por malas y execrables que fueran las críticas recibidas, por más alevosamente personales que éstas acaecieran, no hay que pandearse. Miren a Sofismo Consentido, cuando más palos nos dieron, al de La Voz y a mi hermano en el citado y tan épico podcast, por nuestro aspecto físico, las famosas patillas, nuestras actitudes disquepedantes y supuestas desinformaciones por falta de fuentes, más emergíamos de las cenizas, pues en su afán por cortarnos las alas, nos las estaban dando. Y todo por tener esa irreverencia que nos caracteriza. El mismo Barnum entendió bien que no hay publicidad mala, y es que él solía escribirse ataques anónimos respecto de sus obras solo para que su nombre no dejara de aparecer. Desde la perspectiva de Barnum, la atención no importa si es negativa o positiva. Esta constituía el principal ingrediente de su éxito, pues el peor destino que podría esperarle a un hombre que ansía obtener fama, gloria y por supuesto poder es el ser ignorado. Y hoy, cabe aclarar, lo vemos latentemente en Samuel García, que vaya que le ha causado ruido a la vieja guardia de la política, quienes, recogiendo oportunamente el discurso defensivo del viejito hacia él, tacharon a este de su esquirol. Pero ¿realmente el regresar a su gobernatura lo finiquitará? ¿O simplemente su prematuro y temporal destape a la candidatura presidencial, así como el desmadre que se armó en el gobierno local de Nuevo León, serán los elementos precursores que lo pusieron en el ojo para luchar por el Ejecutivo Federal en el 2030? Pues si bastó con 10 días de campaña, aún después de bajarse del barco de la contienda grande, para que sigan hablando más de él que reconociendo aciertos y propuestas de Xóchitl, ¿qué le deparará en el futuro?
48 leyes del poder. La ley número 2. No confíes demasiado en los amigos, aprende a usar a los enemigos. Los amigos pueden volverse envidiosos y traicionarte. En cambio, los enemigos tienen interés en demostrar su lealtad si se les ofrece una segunda oportunidad. La ley número 4. Di siempre menos de lo necesario. El silencio y el misterio te hacen parecer más poderoso. Hablar demasiado te vuelve vulnerable y revelas más de lo que deberías. Ley número 7. Haz que otros trabajen para ti, pero siempre quédate con los laureles. Usa el esfuerzo y el conocimiento de los demás para tu beneficio y preséntalo como propio. Así ganas poder sin gastar energía. La ley número 8. Haz que otros vengan a ti. Obligar a otros a moverse primero te da ventaja. Cuando tú controlas el terreno y la narrativa, tienes el poder. La ley número 16. Usa la ausencia para incrementar el respeto y el honor. Si estás demasiado disponible, pierdes valor. Retírate estratégicamente para hacer que los demás te deseen más. La ley número 21. Finge ser un tonto para atrapar a los listos. Deja que los demás subestimen tu inteligencia para que bajen la guardia. Así puedes manipularlos sin que lo noten. Y por último, la ley número 34. Actúa como un rey para ser tratado como tal. El poder se basa en percepción. Si te comportas Ser con dignidad perfecto y no autoridad, atrae los demás respeto, te atrae veneno. Nunca se muestre demasiado perfecto. Siempre es peligroso mostrarse superior a los demás, pero lo más peligroso de todo es parecer libre de toda falla o debilidad. La envidia genera enemigos silenciosos. Lo inteligente es poner de manifiesto, de vez en cuando, sus defectos y admitir vicios inofensivos, a fin de desviar la envidia y parecer más humano y accesible. Solo los dioses y los muertos pueden parecer perfectos impunemente. Una de las cosas que más difíciles resultan al ser humano es manejar sus sentimientos de inferioridad. Cuando nos encontramos con quienes nos superan, nos percatamos de los aspectos en que somos mediocres o al menos no tan brillantes como creíamos. Esta perturbación de nuestra imagen personal no puede tolerarse mucho tiempo sin que despierten emociones negativas. Primero sentimos envidia. Mostrar envidia significa admitir que nos sentimos inferiores. Antes, amigos cercanos, podremos llegar a confesar nuestros deseos secretos y no realizados, pero nunca admitiremos sentir envidia, de modo que es un sentimiento clandestino. Lo disimulamos de muchas formas. Por ejemplo, encontramos motivos para criticar a la persona a la que envidiamos. Decimos que podrá ser más inteligente que nosotros, pero no tiene valores morales o conciencia, o podrá tener más poder, pero ello se debe a que engaña y hace trampas. Si no la desprestigiamos, quizá la elogiemos en exceso, lo cual no es más que otra forma de disimular la envidia. Primero, acepte el hecho de que siempre habrá individuos que, de algún modo, serán superiores a usted, y acepte también que usted podrá llegar a envidiarlos. Pero utilice ese sentimiento como fuerza impulsora para tratar de igualar o superar a esas personas algún día. Si deja que la envidia se vuelva hacia adentro, le envenenará el alma. En segundo lugar, comprenda que, a medida que vaya ganando mayor poder, quienes están debajo de usted le tendrán envidia. No lo demostrarán, pero es inevitable. No acepte ingenuamente la fachada que le muestran. Aprenda a leer entre líneas las críticas, los pequeños comentarios sarcásticos, las virtuales puñaladas por la espalda, el elogio excesivo, la mirada de resentimiento. Los grandes problemas de la envidia aparecen cuando no la reconocemos, hasta que es ya demasiado tarde. Por último, deberá saber que, cuando los demás lo envidian, trabajarán de modos insidiosos contra usted. Pondrán en su camino obstáculos que usted no preverá o cuya fuente no podrá descubrir. Es difícil defenderse de ese tipo de ataque. Para cuando se dé cuenta de que es envidia lo que subyace en las leyes del poder. No comprometerse con nadie. El compromiso puede parecer una virtud, pero para quienes buscan moverse con libertad y visión estratégica, puede ser una jaula disfrazada de alianza. Los grandes líderes no se ataron ciegamente a banderas, nombres ni emociones, porque comprendían que comprometerse demasiado pronto es entregar poder sin garantías. Napoleón Bonaparte, por ejemplo, supo navegar entre intereses políticos, usando alianzas solo cuando le convenían, pero retirándose con frialdad cuando ya no le aportaban poder. Maquiavelo lo dejó claro en El Príncipe. Los hombres olvidan más fácilmente la pérdida de su padre que la pérdida de su patrimonio. Es decir, no te fíes de la gratitud eterna. La lealtad interesada es la norma.
Cuando te mantienes sin compromisos fijos, no estás traicionando. Estás observando. Estás cultivando una posición estratégica. No ser una herramienta de nadie, pero sí ser necesario para muchos. Marco Aurelio escribió: todo lo que escuchas es una opinión, no un hecho. Todo lo que ves es una perspectiva, no la verdad. Con esa mente filosófica, él no se dejó arrastrar por la presión de elegir bandos en momentos de caos y supo mantenerse sereno incluso en medio de crisis políticas. Esta ley no es aislamiento, es cálculo, es prudencia, es la capacidad de estar en todos lados sin deberle todo a nadie. Los que no se comprometen a la ligera son los que terminan siendo cortejados por todos, respetados por muchos y esclavos de nadie. Recuerda, la neutralidad inteligente no es cobardía, es poder en 48 leyes del poder. Evitar seguir los pasos de un gran hombre. Robert Greene dijo: la última voluntad de los grandes siempre es la misma, que alguien continúe su obra. Pero la paradoja es cruel. Quien lo intenta casi siempre termina viviendo bajo su sombra. Porque cuando un hombre ha marcado la historia, cuando sus logros han sido tan brillantes, todo lo que hagas después será medido con la misma vara. Y las comparaciones nunca juegan a tu favor. Por eso, la Ley 41 es contundente. Evita seguir los pasos de un gran hombre. El poder no se hereda, se construye. Si caminas sobre la misma ruta, serás visto como un imitador. Pero si abres tu propio sendero, te recordarán como alguien que creó algo nuevo. Mira la historia. Quienes intentaron continuar el legado de un gigante fueron olvidados o vistos como versiones menores. Pero aquellos que rompieron con el molde, que se atrevieron a desafiar la sombra, alcanzaron su propia grandeza. El mundo no necesita copias, necesita originales. Y la verdadera estrategia está en diferenciarte, en construir tu propio estilo, aunque al inicio parezca más difícil. Recuerda, es mejor ser un pequeño pionero en tu propio camino que un gran seguidor en el camino de otro. El poder real no consiste en parecerse a alguien más, sino en convertirse en alguien imposible de comparar. Suscríbete al Laberinto Histórico para conocer más leyes que revelan los secretos del poder.